Didáctica para las dificultades del aprendizaje. 3.2. Alteraciones orgánicas discapacitantes. Asesora Alejandra Ruiz Vázquez. Equipo 1, Elvia Vázquez, Ixel Álvarez, María Magdalena Purata y Lizarely Hernández. Introducción. Cuando hablamos de una persona con discapacidad, nos referimos, entre otra cosa, a una persona que tiene una dificultad para desarrollar tareas cotidianas de manera autónoma, aunque no hay que olvidar que la discapacidad afecta a cada persona de manera diferente y particular. No todas las personas que tienen el mismo tipo de discapacidad lo experimentan o se sienten de la misma forma. Socialmente se tiene la conciencia de que la persona discapacitada es aquella que sufre movilidad reducida o una aparente falta de función psíquica. No obstante, la discapacidad no siempre se puede ser detectada a simple vista. Hay muchas personas, como los enfermos con cardiopatías congénitas, que padecen de esta discapacidad orgánica que no se ve. Son enfermos que tienen alguno de sus órganos internos dañados, una dolencia genética no perceptible a los ojos de las demás, pero ellos que sí la sienten, la padecen y social y personalmente. La discapacidad orgánica es la conocida por algunos como la discapacidad que no se ve. Se debe a que es una discapacidad que puede afectar a cualquier órgano interno del cuerpo y por eso no es tan fácilmente perceptible. La discapacidad orgánica puede afectar corazón, riñón, pulmón. Una cardiopatía congénita es una insuficiencia renal. Puede ser alguna de las patologías de las personas con discapacidad orgánica. Puede deberse a diferentes motivos, ya sea por enfermedad hereditaria o congénita, accidentes o traumatismos. Por otras causas, en ocasiones esta discapacidad está unida a la discapacidad física, ya que la evolución de la patología orgánica y sus tratamientos, a veces muy agresivos, provocan también alteraciones y dificultades físicas en el paciente. Aquí algunos casos de discapacidad orgánica. Discapacidad orgánica, cáncer. El cáncer es, según la Real Academia Española, una enfermedad que se caracteriza por la transformación de las células de manera normal e incontrolada. Según el glosario de la Asociación Española contra el Cáncer, es un tumor maligno. Cáncer es un término amplio y existen diversos tipos de cáncer que se diferenciarán según el lugar donde aparece, su extensión, etc. Su característica principal es que cuando el cáncer aparece se va expandiendo por el cuerpo, dañándose y destruyendo tejidos sanos. Ese caso puede darse, por ejemplo, en los tejidos de cáncer con tumor infiltrado, que se infiltra o penetra en tejidos circundantes al lugar original donde se ha formado. Eso sí, puede haber tipos de cáncer que no generen tumor, como los que se generan en la sangre. Asimismo, no todos los tumores son malignos, ya que existen aquellos que no tienen peligro de expandirse o repartirse por el cuerpo y son considerados benignos. Uno de los mayores peligros del cáncer es la posibilidad de propagar y repartir las células tumorales a diferentes partes del cuerpo a medida que la enfermedad avanza. En ese caso son tumores malignos. Esto posibilita el desarrollo de nuevos tumores en otras zonas del cuerpo, diferentes a la original donde se creó ese cáncer, lo que se conoce como metástasis. Por eso es tan importante la prevención y el diagnóstico precoz para poder detectar el cáncer en sus fases menos avanzadas y poder dar tratamientos que controlen y eliminen esas células tumorales antes de que se expandan. Tipos de cáncer: cáncer de mama, leucemia mieloide crónica, leucemia aguda, leucemia linfática crónica, cáncer de pulmón, cáncer de colon, melanoma, cáncer de piel no melanoma, cáncer de próstata, cáncer de vías biliares, cáncer de vejiga, cáncer de vagina, cáncer de ano y cáncer de cérvix. Discapacidad orgánica, arterioesclerosis. La arteriosclerosis o arteriosclerosis es una enfermedad de carácter cardiovascular que se caracteriza por un endurecimiento de las arterias, que puede darse en mayor o menor grado en cada paciente. La patología produce un estrechamiento de las arterias, que se llama estenosis, y que provoca dificultad para la circulación de la sangre,
llegando a ocasionar la oclusión de la circulación sanguínea en las arterias que se han estrechado. La arteriosclerosis se produce por la acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias en las arterias. Existe un buen número de factores de riesgo que pueden desencadenar esta acumulación. La buena noticia es que algunos de ellos se pueden prevenir. Estos son algunos de los riesgos que pueden provocar la patología: ser fumador, el sedentarismo, tener hipertensión, tener el colesterol alto, la hiperglucemia, dieta no saludable con abuso de grasas. Discapacidad orgánica, diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica producida por una alteración en el organismo, en concreto, en la función para metabolizar el exceso de glucosa o azúcar en la sangre y orina. El cuerpo humano cuenta con una hormona llamada insulina, que es producida por el páncreas y que sirve para controlar las alteraciones de azúcar. Cuando esa hormona no funciona correctamente o hay un déficit de la misma, la consecuencia es una alteración del azúcar que tenemos en el cuerpo y da lugar a la diabetes. La diabetes no es una enfermedad que se deba pasar por alto, ya que si no está bien controlada puede tener graves consecuencias. Es silenciosa, ya que a veces los síntomas no son fácilmente detectables. Por eso es importante contar con la información adecuada sobre la misma, para poder reconocer y acudir al médico cuanto antes. Según las mismas asociaciones y entidades de personas con diabetes, indican se trata de una enfermedad compleja y con factores de riesgo, por lo que puede dar lugar a una discapacidad. Una diabetes no controlada puede desembocar en mayor riesgo cardiovascular. Otras de las complicaciones que pueden existir si no es tratada son el coma, daño al riñón, infección de las vías urinarias y o gangrena en extremidades inferiores. Otros tipos de discapacidades orgánicas: afectación del riñón, enfermedades renales; afectación del hígado, enfermedades hepáticas; afectación del corazón, cardiopatías; afectación de los pulmones, fibrosis quística; afectación del aparato digestivo, enfermedad de Crohn y enfermedades metabólicas; afectación del sistema linfático, linfedema; afectación de la coagulación de la sangre, hemofilia; afectación del sistema inmune, lupus; afectación del sistema nervioso central, Alzheimer, Parkinson, trastornos del sueño, fibromialgia o síndrome de fatiga crónica. Discapacidad orgánica y empleo. Otra condición importante al que tienen que enfrentarse las personas con discapacidad orgánica es a la dificultad para mantener un empleo. Para poder acudir a los especialistas y realizar el tratamiento necesario, tienen que faltar a su puesto de trabajo más de lo que a la empresa le gustaría. Este absentismo termina causando problemas laborales y en ocasiones incluso el despido. Asimismo, la falta de trabajo tiene como consecuencia una falta de recursos que en muchas ocasiones dificulta el acceso a los tratamientos que son necesarios por no poder asumirlos. Por eso es fundamental dar visibilidad a la discapacidad orgánica, para que el conjunto de la sociedad reconozca y entienda que se trata de un tipo de discapacidad que, como todas, tiene sus características y sus necesidades particulares. La discapacidad orgánica es también conocida como discapacidad visceral. Muchas personas no son conocedores de su existencia. En este caso, la persona con discapacidad orgánica tiene afectados algunos de sus órganos internos. Esto le genera limitaciones en su vida a nivel laboral, social o personal. Y esto, a menudo, implica no poder realizar esfuerzos físicos, mantenerse de pie mucho tiempo, tener fatiga y dolor crónico, etc. La discapacidad orgánica puede afectar distintos sistemas como el cardiovascular, inmunológico, hematológico, respiratorio, digestivo o endocrino. Este tipo de discapacidad es invisible, no tiene síntomas claramente identificables. Muchas veces cuesta que se entienda como discapacidad y tiende a ser infravalorada. Lo que no se ve, no existe. A la hora de solicitar determinadas ayudas o de realizar un diagnóstico adecuado, resulta mucho más difícil etiquetarlo. En muchas ocasiones, este tipo de discapacidad no se encuentra ni siquiera en el baremo de la valoración de discapacidad. Esto supone un verdadero problema para recibir el tratamiento más adecuado o para solicitar algún tipo de ayuda.